¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a este video educativo. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPRO, una universidad que se caracteriza por su excelencia académica. El día de hoy hablaremos sobre los principios que rigen el juicio oral civil, mercantil y familiar. Y para ello me voy a permitir compartir una presentación para hacer más didáctica esta breve charla que tendremos sobre estos principios. Es importante mencionar que la asignatura que estamos cursando se denomina Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Civil y Familiar y es impartida por el doctor Guillermo Robles Nucamenti. Para comenzar, es importante referir que los principios son las primeras proposiciones y verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias y las artes. Es decir, todos tenemos principios que son los que nos caracterizan para desarrollarnos incluso como personas. Lo que nos conforma son nuestros principios y también en los juicios orales existen características básicas que se deben de seguir y que denominamos principios y que tienden a regular la rectitud y prontitud con la que se desempeñan los procesos. Es importante recalcar que estos principios van a ser garantes del debido proceso. Si nosotros no respetamos los principios, es como si hiciéramos una casa sin cimientos y a la postre esa casa con un temblor, con alguna situación como un huracán podría caerse. Lo mismo sucede con los principios procesales. Si no los respetamos, puede haber una violación al debido proceso, lo que nos puede acarrear una nulidad más adelante. Los principios que vamos a hablar tienen su fundamento en el artículo 1390 bis 2 del Código de Comercio, tratándose del juicio oral mercantil. En el juicio oral civil los vamos a tener en el artículo 971 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México. En el juicio ejecutivo mercantil oral los vamos a tener en el artículo 1390 ter 3 y actualmente en nuestro Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares los vamos a tener en el artículo 7, que cabe destacar, no solo nos menciona los principios rectores de la oralidad, sino también los principios generales de todo proceso. Nosotros nos enfocaremos a los principios rectores de los juicios orales y el primero de ellos es el principio de publicidad. ¿Qué implica este principio? Que las audiencias y las diligencias sean públicas, es decir, que cualquier persona pueda ingresar a ellas, que no solo las partes directamente interesadas, sino también el público en general puedan ingresar a observar las audiencias, a fiscalizar lo que hacen los jueces y las juezas, a observar de manera directa lo que está ocurriendo. Tenemos que decir que, según nos lo refiere el artículo 7 del Código Nacional, en la materia familiar, a contrario sensu, vamos a tener el principio de privacidad. Es decir, en materia familiar, por los temas que tratamos, la regla es la privacidad. Este principio va a tener excepciones, como son las que nos marcan las leyes de transparencia de los estados y de la federación. Y generalmente vamos a tener que por razones de seguridad nacional, seguridad pública, casos que involucren niños, niñas y adolescentes, o se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o así lo estime el tribunal de manera fundada y motivada, pueden darse privadas las audiencias que en primer lugar tendrían que ser públicas. De hecho, los artículos 142 y 143 del Código Nacional nos establecen estas excepciones y nos dicen, por ejemplo, que por razones de orden o seguridad puede llevarse la audiencia privada y puede prohibir el juez o jueza el ingreso físico o digital a personas armadas, aquellas que porten distintivos gremiales o partidarios, quienes porten objetos peligrosos o prohibidos o no observen las disposiciones de orden o seguridad física o informática que se establezcan, recordando que también podemos tener audiencias virtuales o juicios electrónicos o en línea. También cuando se pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o bien cuando la autoridad considere inapropiado que ingrese alguna persona para el orden o seguridad y desarrollo de la audiencia, o bien que se tenga que llevar esta de manera privada. El 143 nos menciona las excepciones, que como ya los dijimos, tienen que ver
cuando se pueda afectar la integridad de alguna de las partes, se pueda divulgar información gubernamental confidencial, se afecte el interés de niños, niñas, adolescentes, cuando se trate de juicios en materia familiar, que ya dijimos permea el principio de privacidad, y en los demás casos previstos por el Código Nacional. Este principio de publicidad, pues nos permite entonces conocer todo lo que sucede dentro del proceso, evitando así que la población se genere de manera independiente y autónoma un criterio ajeno a lo que se está llevando en el procedimiento, y para ello, bueno, se necesita infraestructura adecuada como las salas de audiencias que permitan al público estar. Bajo este principio debemos de evitar tener alguna plática privada o fuera de audiencia con el juez. Por eso el artículo 134 del Código Nacional actualmente nos establece que si alguna de las partes quisiera hablar con el juez fuera de audiencia, podrá solicitarlo siempre y cuando se cite a la contraria y las dos puedan hablar con el juez. Vamos a ver que en el artículo 144 también nos establece que la autoridad jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada por cuestiones de protección civil o incluso pues de la capacidad que tienen las salas de audiencias para recibir público. También vamos a ver que este principio de publicidad pues implica un mayor compromiso del juez o jueza con la sociedad, ya que permitirá que la sociedad fiscalice el actuar de los jueces. El juez debe de entonces establecer un lenguaje sencillo, democrático en las audiencias para efecto de que todas las personas puedan entender lo que está sucediendo en los procesos. Para el abogado postulante también es importante porque la sociedad va a calificar su actuar y va a calificar si es una persona en verdad técnica para llevar los procedimientos, y por eso es importante la transparencia que nos da el principio de publicidad. En cuanto a la prueba, es importante mencionar que la prueba se desahogará no solo ante los ojos del juez y las partes, sino del público en general, porque esto va relacionado con los demás principios como la inmediatez. Vamos a ver que al momento de emitir sentencia, también el juez va a tener que decir de manera pública, directa, cara a cara, la sentencia, la decisión a la que llegó y explicarla a las partes. Entonces, también al momento de emitir o dictar la sentencia, este principio permea en el proceso. En el artículo 162 del Código Nacional no se establece que queda prohibida la reproducción, difusión o puesta a disposición por cualquier medio de las constancias, videos o audiograbaciones de las audiencias en términos de las leyes de transparencia. Entonces también este principio se ve pues acotado por este artículo 162 que incluso prevé una sanción para el caso de que se viole este principio, que podría ser civil o penal, dependiendo la conducta que se realice. Posteriormente tenemos otro principio, que es el principio de concentración, que lo que implica es tratar de reunir, unificar o agrupar en el menor número de audiencias diversos actos procesales, es decir, actos procesales, partes procesales, sujetos intervenientes y medios de prueba. Es decir, compactar, e incluso algunos les dicen el hecho de que en pequeñas audiencias que antes había dispersas o se lleven en una sola, buscando la celeridad del procedimiento. Este principio de continuidad, este principio de concentración va relacionado con el principio de continuidad. ¿Y qué implica el principio de continuidad? Que el desarrollo de los distintos actos procesales y de las audiencias sea de forma incesante, sucesiva, secuencial y no interrumpiéndose el debate, salvo casos excepcionales como el descanso diario o bien atender necesidades fisiológicas. Y claro, dentro de esto se puede prever recesos, se puede prever el diferimiento de audiencias en casos excepcionales o la suspensión de las mismas también en casos excepcionales, porque la idea es que el juicio y sobre todo la etapa de audiencia se lleven de manera secuencial y sucesiva sin dilaciones para que se logre esa celeridad del procedimiento. Y si por alguna razón se tuviera que suspender o diferir una audiencia, mejor dicho, diferir, pues tendríamos que tratar de continuar la fecha próxima, inmediata
que se tenga en la agenda del juzgado. Este principio de continuidad evita que el debate sea interrumpido y busca que la prueba, por ejemplo, esté viva en los sentidos de los jueces y de las juezas cuando tengan que resolver. Entonces, busca también esa cercanía, como todos estos principios, de las partes con el juez. Vamos a tener otro principio muy importante que nos hacía mucha falta, que es el principio de inmediación y que implica que el juez esté en contacto directo con las partes, con la prueba, que ante él se desahoguen los medios probatorios, los alegatos y que entonces tenga una relación cara a cara directa con todas las partes procesales sin que pueda delegar esta función. Por ejemplo, el secretario de acuerdo debe de estar el presente en la audiencia, debe de tener una relación interpersonal frente a frente, cara a cara, con todos los intervinientes del procedimiento. E incluso nuestra Corte ha establecido que este principio es una herramienta metodológica de la construcción de la prueba ante el juez, en donde el juez puede incluso checar los componentes paralingüísticos, como aquellos que denoten mentira, debilitamiento visual, transpiración excesiva, palidez, sonrojo, aceleración del pulso, resequedad y salivación excesiva, cambios de respiración, tartamudeo, titubeo, convulsiones musculares y espasmos. La Corte ha dicho que el juez no es un simple observador del procedimiento, sino que bajo el principio de inmediación debe de analizar esta prueba de manera directa, sobre todo en testigos, peritos, declaraciones de partes, ya sea propia o contraria. Y podemos decir que entonces esta inmediación permite la proximidad del juez con las partes, la proximidad entre las partes mismas del juez con la prueba y de las partes con la prueba. También decimos que con el abogado postulante, pues el principio implica una mayor preparación, porque tendrá que alegar, tendrá que desfogar sus pruebas ante el juez y entonces se podrá denotar que abogado no tiene las estrategias o las técnicas de litigación enfocadas a la oralidad para poder desahogar de manera adecuada la prueba, o bien si no tiene una teoría del caso planteada para ese asunto. También decimos que el juez tiene una mayor responsabilidad y un compromiso con este principio de inmediación, ya que, como lo decimos, no puede estimarse como un simple observador del quehacer de las partes, sino que tiene que observar de manera directa todas y cada una de las cuestiones que se dan dentro de las audiencias, dentro del proceso en general, como rector del proceso, para lograr obtener información de calidad. Otro de los principios es el principio de contradicción. Este principio está vivo mientras hay una litis, un conflicto de intereses, y lo que implica es que el juez, como persona imparcial, dé las mismas oportunidades a ambas partes para refutar alegatos, para refutar la prueba o cualquier cuestión u oportunidad procesal que se le dé a las partes, que ambas partes tengan las mismas oportunidades, vamos relacionado con el principio de igualdad. Y entonces dice, tiene vigencia en la medida en que en el pleito existan intereses contradictorios. Y este contradictorio nos permite que se genere información de mayor y mejor calidad, porque los argumentos, la prueba, pasan por el test de credibilidad. De igual forma, el principio de contradicción y la prueba permite que las partes puedan refutar la prueba, interrogar y contrainterrogar dentro del procedimiento. Por ello es importante que como abogados se vea la importancia del principio para estar preparados con capacidad técnica, estratégica y destreza en este tipo de procedimientos. Por otra parte, tenemos el principio de oralidad, que es un principio básico de la justicia oral y que implica que los argumentos, los planteamientos se introduzcan de manera verbal, que el desahogo de pretensiones, argumentos y pruebas también sean de manera verbal o de manera oral, mejor dicho, es decir, por medio de la palabra hablada y que entonces podamos establecer una comunicación efectiva con todos los actores procesales.
Nos dice aquí, el proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en el Código Nacional. Hablando del Código Nacional de Puntos Civiles y Familiares, por lo que es importante este principio de oralidad. E incluso este código en el artículo 252 nos establece que las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí a sus notas o apuntes, lo que permea o enfatiza y recalca la importancia de manejar una oralidad, por qué no decirlo, incluso recursos de la voz, oratoria o retórica para poder actuar de manera efectiva en este tipo de procedimientos. Decimos que estos principios procesales también pues nos llevan a un acceso a la justicia, que es otro de los principios que nos marca hoy en día ya el Código Nacional, para que pues se pueda tener un acceso a tribunales previamente constituidos, a un debido proceso y sobre todo un derecho de acceder a la justicia, tanto en etapa de ejecución como en las demás etapas. Otro de los principios es el principio de igualdad procesal, en donde nos establece que desde el escrito inicial de la demanda y hasta la ejecución de sentencia, las personas deben de recibir el mismo trato, las mismas oportunidades, darles los mismos derechos y cargas procesales, es decir, derechos y obligaciones procesales sin discriminación alguna. Es decir, todas las partes deben de ser tratadas iguales, salvo las excepciones que hay, por ejemplo, para los grupos vulnerables, que hoy en día el artículo quinto del Código Nacional pues nos establece incluso una suplencia de los planteamientos de las partes. De igual forma, tenemos el principio de dirección procesal, en donde el juez es el rector del procedimiento, en donde él va estableciendo cada una de las etapas jurisdiccionales y, en su caso, los magistrados en segunda instancia. Ellos son los que dan paso o pie a cada una de las etapas y dirigen las audiencias, dirigen el proceso, pero va de la mano del impulso procesal, en donde las partes, conforme a este principio también dispositivo que ya traemos, tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan que ese procedimiento quede paralizado, que se suspenda, y ello independientemente al principio de dirección procesal que tiene el juez para que ese procedimiento camine siempre y cuando esté en las manos del juez o la persona juzgadora y no deje en estado de indefensión o desventaja a ninguna de las partes. Eh, por último, decimos que tenemos el principio de preclusión, en donde el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos en una etapa posterior. También lo hemos conocido como el principio de eventualidad, en donde tenemos que hacer valer todos nuestros derechos en el momento procesal oportuno, bajo la pena de que si no lo hacemos así, pues quedarán extinguidas esas oportunidades. Y bueno, estos son los principios generales de la justicia oral que están regulados tanto para materia familiar, civil, mercantil, y que hoy en día los tenemos establecidos también en nuestro Código Nacional de Puntos Civiles y Familiares, cuyo uno de sus ejes rectores es justo la justicia oral. Les agradezco mucho la atención prestada a este video. Espero que les sirva de algo. Les recomiendo leer pues, el artículo 7 de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que ustedes puedan vislumbrar los diversos principios procesales que también están contemplados ahí y que son diversos a los que acabamos de citar, que van enfocados a la justicia oral. Como referencias para este video educativo, utilizamos el Código Postal Civil de la Ciudad de México, el Código de Comercio y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y también aprovecho para invitarlos a leer el artículo que escribí en su momento sobre los principios rectores de la justicia oral, que se encuentra publicado en la revista del Tribunal Superior de Justicia, en ese entonces del Distrito Federal o Ciudad de México, en el número 3. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Agradezco al profesor de esta asignatura por la atención que pueda prestar este video y espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas.